decisión. Vamos rápidamente al versículo 17 de la carta según la carta de Pedro, la segunda carta, el capítulo 2, verso 17, que dice lo siguiente. Dice allí, claro, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad están reservadas para siempre. Entonces, en el versículo 17, iniciando, Pedro nos da un énfasis que todos estos falsos profetas, estos falsos maestros, vienen a ser esa fuente sin agua y reflejar que es una fuente sin agua. Podemos ver muchas en localidades y muchas veces en Venezuela, pero no sé si en Colombia y en alguna otra parte, muchas veces llaman esa fuente sin agua. Hay una localidad en Venezuela que le llaman Río Seco, que en una oportunidad corrían aguas por ahí, pero por circunstancia se secó Río Seco, Quebrada Seca, y a veces en los deslaves los ríos tienden a tomar otro cauce y ya no pasan en ningún momento por ese lugar. Entonces, cuando dice fuente sin agua, es como cuando una tubería o un caño, como lo dicen acá, la abrimos y sale agua, pero cuando se está yendo empieza a botar aire y poca agua. Cuando a veces deja soltar el mismo aire, ya no suelta más aire. Eso quiere decir que ellos ya no tienen contenido. Cuando está hablando que esto, están hablando de los falsos profetas y los falsos maestros, son fuentes sin agua. Y cuando hablamos fuentes sin agua, mi casa allá en Venezuela, recuerdo que nosotros vivimos en una localidad donde antiguamente quedamos donde la zona de nuestra casa era donde mucha gente venía a buscar bueno, en Venezuela le decimos tobos, tacho, le dicen acá, o le dicen, sí, le dicen tacho o todo, o envase. Iban a buscar agua porque eran pilas donde se hacía como especie de una máquina y traían agua subterránea. Pero posteriormente, luego esa fuente, por motivo de que entró el modernismo y ya la gente, cuando empezaron a colocar bombas y pusieron tanques en las montañas y en los sitios altos, ya la gente dejó de buscar agua, como se dice, en esa fuente donde había, y eso por haberse, vamos a decir que ya se dañaron, se afectaron por la falta de uso, dejaron de funcionar. Y muchas veces cuando habla, estos son fuentes sin agua, estamos hablando aún del modernismo, porque mucha gente prefiere buscar o googlear como del modernismo para poder cavar agua donde no hay. Por eso dice, hay de aquellos, dice el Señor, que descienden a Egipto por ayuda en vez de a mí y cavan agua donde no hay. Entonces, cuando le está dando este apelativo el apóstol Pedro a aquellos profetas, aquellos falsos maestros que dicen que son fuentes sin agua, y el libro de Judas casualmente concuerda con el apóstol Pedro en su escrito, donde Judas 1:12 dice que ellos son nubes sin agua llevadas de aquí para allá por las corrientes de las tormentas. Cuando vamos entendiendo este pasaje que dice que son nubes empujadas por las tormentas, podemos ver que hay momentos donde en el cielo vemos nubes, pero que no son nubes porque no tienen peso de agua, como dice que son nubes sin agua, sino que no llega puede llegar como a una neblina, pero no tiene ningún peso. Pero cuando viene, y hemos visto en los cielos cuando muchas veces vienen ciertas tormentas y oscuridades y densas tinieblas o oscuridad que viene con una fuerza, pareciera que estas nubecitas que parecieran que estaban estáticas empiezan a ser corridas, empiezan a ser sacudidas, empiezan como a correr. Entonces dice la palabra que son nubes sin agua llevadas de aquí para allá, porque cuando viene lo verdadero empiezan a correr. El asunto que nosotros somos como esas nubes cargadas que necesitamos llevar ese mensaje de salvación o ese mensaje de esperanza o ese mensaje de arrepentimiento para poder correr esas nubecitas que están ahí sin agua. Y cuando dice la palabra en Lucas 21:27, que el mismo Señor dice que entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran gloria y con gran poder. Entonces habla de una gran nube que va a empezar como cuando Él venga, como que va a disipar todas esas nubes sin agua que están allí. Por eso Lucas 21:37 dice por un momento, dice, vela pues en todo tiempo orando para que seamos tenidos de escapar
de las cosas que vienen y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué importancia es velar y orar? Yo creo que todo el que vela, es lo que está hablando aquí el pasaje, y todo el que ora, siento que es una nube cargada de agua, así como Jesús era una nube de torrente de agua que dijo: el que tenga sed venga a mí y beba, y dice que él va a venir una nube con gran gloria y gran poder. Entonces la nube simula o asemeja la presencia, la gracia y la contundencia de Dios para estos tiempos. Entonces, siguiendo bajando por el pasaje, en el versículo 18 dice lo siguiente: pues hablando palabras infladas y vanas. Cuando habla de palabras infladas y vanas, está hablando de un resultado superficial. Está hablando cuando aquellos falsos están seduciendo a la población, pero con promesa, con falsas de libertad, pero traen de vuelta o a sus espaldas, traen corrupción. Y cuando dicen el verso 19, les prometen libertad. Y una de las cosas como pastor carcelario me llama la atención cuando dice les prometen libertad, y, y cuando veo yo a privados de libertad que de repente lamentablemente hay personas que están en un oficio en relación a derecho, pero le dicen al privado de libertad prometiéndole libertad a modo de que vendan vehículos, casas, que le están prometiendo, pero dice ahí que es una falsa libertad porque esa libertad trae en ellos corrupción. Por eso dice que ellos mismos, cuando seguimos el versículo, dice, ellos mismos son esclavos de corrupción. Están hablando de aquellos que están como falsos, aunque no quieran, ellos hacen eso de una manera innata, de una manera habilidosa, de una manera con mucha astucia. Y el texto dice más abajo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y lamentablemente hay personas, cuando están hablando de lo falso, pueden haber personas que han sido vencidas por el amor al dinero, pueden haber sido vencidas por las palabras infladas, por el ego, por la vanidad, por la vanagloria, y eso es donde dice que han sido vencidos, y al ser vencidos entonces ellos responden o corresponden a ese hábito. Vamos al verso 20, porque estamos haciendo un estudio panorámico ahí en ese pasaje positivo. Dice en el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. Y entonces ellos escaparon, pero en medio de su escape dicen que vuelven a enredarse otra vez. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se debe enredar en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, una de las aclaratorias que Pedro está hablando en esta carta, recordando que esta carta es como una carta ya él dándola como despedida. En el capítulo 3 empieza a hablar de esa despedida, pero tiene espacio con la palabra para documentar a esos creyentes del cuidado, de estar velando, porque para que no se estén enredando en las cosas como aquellos que dicen que ciertamente habían escapado de la contaminación del mundo, pero luego terminaron siendo enredados de vuelta. Y hay muchas personas que toman una posición correcta, pero de repente están oyendo predicaciones que no son, pero terminan o quedan enredados. Entonces, aquí el apóstol Pedro está hablando en el verso 20, que seguimos leyendo, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y cuando dice que enredándose de vuelta en ella son vencidos, y esto es una alerta para la iglesia, porque podemos ver una ilustración que en una oportunidad pude recordar, donde una persona tenía una casa y en medio de esa casa, siempre de campo que llegaba, estaba quitando y quitando las telarañas cada vez que iba en temporada, y veía que habían telarañas y seguía limpiando telarañas y seguía limpiando telarañas. Entonces, las telarañas viene siendo como algo que te puede enredar, pero a veces nos las pasamos toda una vida quitando las telarañas en vez de andar matando la araña. Entonces, a veces quizás no matamos la araña porque como que nos gusta la arañita. Entonces, hay cosas que por no destruirlas nos terminan de vuelta, como dice ahí, las cosas que escapamos,
que era contaminación del mundo, nos puede volver a traer nuevamente un enredo. Por eso que la importancia de nosotros, como dice la palabra allí, su postrer estado viene a peor. Cuando habla su postrer estado, y yo llamo esto como una curva, que las personas pueden comenzar bien y culminar mal. Entonces, dice como una curva. Entonces, cuando dice su postrer estado, viene a ser peor. Cuando dice estado, su postrer, viene a decir prácticamente una serie de sucesión que empieza a acontecer después, pero dice que viene a ser peor. No es que va mejorando, sino que va a ir empeorando la situación. Podemos ver, hermanos, obviamente, donde comenzaron bien en la doctrina, y podemos ver mucha gente que pudimos ver en cuestiones televisivas que empezaron bien y terminaron mal, o van terminando mal porque hicieron una curva, porque de repente en vez de poner la mirada arriba empezaron a poner la mirada abajo. Entonces es una alerta del apóstol Pedro que dice que viene a ser peor que el primero. Es como ayer le comentaba a la iglesia, que en la iglesia no, en la campaña que se tuvo, estaba conversando con ellos que hay personas que han tenido la gracia y la dicha que de repente tienen un auto viejo y lo cambian por algo nuevo y se sienten gozosos y se sienten cómodos porque cambian lo viejo por lo nuevo. Pero es extraño que alguien vaya y cambie algo nuevo por lo viejo, pero eso está aconteciendo. La nueva vida está siendo cambiada a veces por una vieja naturaleza o por áreas que está advirtiendo aquí el apóstol Pedro sobre lo que era la concupiscencia. Vamos al versículo 21, donde dice claramente allí, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Lucas 12:47 dice que aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo la voluntad o conforme a la voluntad de lo que se le dijo, va a recibir muchos azotes. Porque lamentablemente el apóstol Pedro está hablando allí que todos conocemos la voluntad. A estas alturas no creo que haya alguien que no sepa cuál es la voluntad de Dios. La gente sabe que puede timar, puede engañar porque está consciente de lo que lo está haciendo. Por eso Pedro le está hablando a mente que deben tener limpio el entendimiento. Porque a estas alturas la gente sabe cómo timar, cómo engañar, cómo falsear. Entonces le es dada el conocimiento, porque estamos hablando de personas que están ilustrándose con la palabra, pero lamentablemente las personas están como cayendo en un atrás. El pasaje dice allí claramente, porque mejor hubiera sido no haberme conocido, que no hubiera conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás. Como dice la palabra, el que toma el arado y mira atrás, no es digno, no puede ser mi discípulo. Una de las cosas que yo a veces le digo mucho a los amados hermanos que congregan con nosotros, le digo, mira, para atrás ni para peinarse. Le digo eso como un decir, pero le digo, mira, para atrás ni para peinarse. Algunos dicen para atrás y como para agarrar impulso. Yo creo que la meta siempre es seguir y marchar hacia adelante. Entonces, en el verso 21 que lo estábamos hablando ahorita era del santo mandamiento que le fue dado. Cuando dice que hay un santo mandamiento que le fue dado a la iglesia, por eso el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia en sus dos cartas, es la misma población, es el mismo auditorio, le está diciendo para que recuerden el santo mandamiento que le fue dado. ¿Por qué? Porque el mandamiento, a medida que lo vamos ejecutando, nos va limpiando. Jesús dijo claramente, ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he dado. Y como dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar el mandamiento. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos guardar para no caer en esta situación donde el apóstol Pedro está señalando. El versículo 22 dice lo siguiente, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? Las consecuencias. Proverbio 26:11 que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca
la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Voy a rectificar porque puerco o puerca le hablan mucho en Colombia, en Venezuela le dicen cochino y aquí en Argentina le dicen chancho, ¿sí? Y para poder decir, porque aquí no los conocían como puerco ni tampoco como cochino, pero entonces, como dice la palabra ahí, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro allí claramente? Que ellos vuelven otra vez a sus delitos, a sus transgresiones, a transgredir esas leyes que Dios le ha colocado. Y ya de entrada, ya volvemos de vuelta al capítulo 3, ya vamos entrando al capítulo 3, donde en medio de la transición del cierre del capítulo 2, vamos al 3, donde nos dice claramente, el día del Señor vendrá. Y lo dejan como un señalamiento importante. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces pensamos que cuando el Señor venga, nosotros lo reflejamos si es algo como apocalíptico, es algo como a los tiempos del fin. Pero yo he creído que después de la muerte y la resurrección de Jesús, ya empezó la cuenta regresiva. El momento de venir el Señor, mira, el día y la hora nadie lo sabe. No podemos decir que es en los tiempos apocalípticos, porque aún ellos mismos, estaba Juan en su carta diciendo, sí, Señor, ven. Y culmina así en Apocalipsis. Y Pablo, recuerdo que en sus escritos dice, claramente en ese mover, Pablo dice, y nosotros, lo que hemos quedado, seremos arrebatados, porque él tenía la esperanza de que en ese momento Jesús iba a venir y lo iba a arrebatar, nosotros los que hemos quedado, pero aún quedó en la esperanza porque se le abrió el portón a los gentiles y nosotros necesitamos predicar el evangelio, porque Jesús dijo claramente algo, dijo, hasta que este evangelio no sea predicado a todo el mundo. Entonces, la importancia de entender nosotros como la iglesia que hay alguien que falta en el repertorio para que entre la plenitud de los gentiles y puede ser un vecino nuestro. Y no sabemos, porque hasta que el evangelio no sea predicado al mundo, y muchas veces hay personas a nuestro alrededor que hasta que ellos no se le esté predicando, entonces todavía la venida del Señor está allí porque Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en el capítulo 3 que vamos a leer ahora, que dice el día del Señor vendrá, en el versículo 1 dice lo siguiente, amado, esta es la segunda carta que os escribo. Cuando él dice que esta es la segunda carta, porque él está haciendo un memorial, él quiere que él deja un buen escrito de modo para que lo recuerde a nivel, vamos a decir, a nivel de generacional, a nivel de, como dice la palabra en el libro, donde generación viene, generación va. Y entonces él está dejando una carta que está convertida en su memorial para esos futuros creyentes o esos cercanos creyentes. Y dice la palabra ahí y sigue, dice, y en ambos despierto con exhortación su limpio entendimiento. Versículo dice, para que tengan memoria de la palabra que fueron dichas por los santos profetas. Entonces, en el versículo 2 nos enfatiza algo tan importante, dice, para que tengan memoria. No quiere decir eso para que uno esté recordando, sino que uno esté masticando, asimilando qué palabras fueron soltadas por aquellos santos profetas. Y están hablando de los profetas anteriores, no estamos hablando de los actuales, estamos hablando de los profetas cuando Jesús dice, mira que todos profetizaron hasta Juan. No estoy diciendo que no hay profeta en estos tiempos, pero esos santos profetas fueron aquellos profetas de oficio. Cuando digo que hay profetas de oficio, podemos ver el caso de Juan el Bautista, que desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Podemos ver santos de oficio como Jeremías, que dice, mira, antes que te formases en el vientre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Hay profetas de oficio, profetas que fueron asignados y por ende, aunque aún Jeremías decía, mira, yo he decidido no hablar más de Dios, pero sintió un fuego adentro que dice la palabra que él no lo pudo aguantar y le dice al Señor, termina diciéndole, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste y fui seducido. Y terminaba siempre predicando. Juan el Bautista era un profeta de oficio. Entonces, determinando lo que son los falsos a los que son verdaderos,
ahí es donde Pedro enfatiza más, porque la palabra profética era esa, y entender a los profetas que dieron su vida y profetizaron de cosas que ellos no sabían, pero que ahora a la iglesia se le ha venido revelando, para que tenga memoria de las palabras que fueron dichas por los santos profetas, los que hablaron, ¿sí? Entonces, creo que nosotros como iglesia en estos tiempos tenemos que tener el valor de estar leyendo la palabra, el libro de los profetas que todos profetizaron, y el libro, tanto el antiguo como el nuevo, para seguir degustándolo, porque ahorita hay muchos profetas no de oficio, sino hay muchos profetas que tienen aquellos de oficio porque fueron asignados directamente, por eso dicen santos, porque fueron apartados con ese fin. Pero ahorita podemos ver muchos profetas, muchos apóstoles, muchos pastores o muchos maestros que no tienen manto y están dando cobertura, que no tienen a quién rendir cuenta, pero entonces aceptan que le rindan cuenta a ellos. Por eso dice que debemos estarnos cuidando de esos falsos profetas y de esos falsos maestros. Y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Da a entender el apóstol Pedro que no solamente los profetas de la antigüedad que hicieron una plataforma, que empezaron a hablar todos los acontecimientos que iban de acontecer, y Jesucristo vino siendo como esa Biblia caminante, que las profecías se empezaron a cumplir en él. A medida que iban caminando, las profecías fueron cayendo en él. Por eso digo que la Biblia viene siendo un libro donde el autor está presente, Dios está presente. Siempre donde estamos y siempre donde estaremos y leamos, siempre Dios va a estar hablando con esa palabra. Y en el capítulo 3, versículo 3, donde dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y cuando dice los postreros días, empezaron a salir los burladores después que vino Jesús. Entonces empezaron a salir los burladores, y de qué estaban hablando los burladores, es porque ellos empezaron a ridiculizar o a mofarse de los mensajes, porque empezaban según su concupiscencia. Y cuando tienen una vida conforme a su concupiscencia, a su deseo desenfrenado, a su manera de vivir, a su inmoralidad, empiezan entonces a hablar conforme a su concupiscencia, entonces, y andar conforme a su concupiscencia. Por eso podemos ver iglesias donde de repente son iglesias que no tienen, hay iglesias de perversión, iglesias que no viven la moralidad divina, la rectitud, no viven la santidad, no viven el temor de Dios, producto de lo que Pedro está determinando aquí. En el versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces, aquellos falsos están diciendo, ¿dónde está la promesa de que él viene? Y entonces da a entender, Pedro, mira, ellos están profetizando de que el maestro no viene. ¿Y quién mejor que Pedro? Cuando digo quién mejor que Pedro, Juan y Jacobo, pero quién mejor que Pedro en su carta que está hablando, porque Pedro empezó a ver algo importante, y lo vemos en los evangelios, en el libro de Juan, donde dice que después de no muchos días, porque le dijo claramente, ninguno de ustedes gustará la muerte hasta que vean la venida del Hijo del Hombre, que ellos no iban a morir hasta que vieran la venida del Hijo del Hombre. Y entonces no entendieron lo que les decía, pero Jesús le dijo, ustedes no van a morir hasta que vean la venida del Hijo del Hombre. Entonces era una promesa de que ellos tenían que verla. Y de repente dice, 6 días después, tomó a Juan, tomó a Pedro y tomó a Jacobo y lo llevó al monte y se transfiguró. Y dice que sus ropas fueron blancas, y en ese momento, bueno, su cara fue como un resplandor, llamas de fuego, y en ese momento se le presentó Elías y se le presentó Moisés en el monte. Y entonces obviamente estaban viendo la venida del Señor en ese momento, pues dice, no van a morir hasta que, no van a gustar la muerte hasta que vean la venida del Hijo del Hombre. Entonces Pedro pudo presenciar la venida del Hijo del Hombre para poder testificar de que el Señor viene. Y entonces cuando dice que se encontró a Moisés y se encontró a un Elías, y dice la palabra claramente, después lo habla Pablo, en esa manera donde ellos tienen como esa concordancia que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque en aquel monte, en aquella transfiguración, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y dice que todos la ley y los profetas hablaron de Jesús. Por eso que se aparece la figura del Padre y dice,
ya no la ley, ya no las profecías, mi hijo amado, a él oí, porque hizo un camino, un sendero nuevo. Entonces la importancia de que Jesús vació en esos 12 un conocimiento, por eso dice la palabra ahí claramente, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Solamente los apóstoles donde Jesús bajó una información, ellos vieron las señales, los milagros, los prodigios, vieron su venida. Entonces ellos tienen una data. No estamos hablando de los apóstoles actuales, que no tienen nada que ver con los apóstoles que estuvieron con Jesús. Son dos cosas diferentes. Apostellos son aquellos que son enviados, pero obviamente tienen que ser enviados a la plataforma de donde Jesús vació su conocimiento entre aquellos 12 apóstoles. Entonces, lo que podemos comentar, que en el monte donde se transfiguró a Jesús en ese momento, Moisés representa la muerte, dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hemos quedado, estos fueron los Elías, seremos arrebatados en gloria, porque después la nube se fue y Pedro no vio más, pero empiezan a hablar de algo que estaba, todo lo que está escrito, como dice el libro de Hebreos, nada fue hecho sino de lo que no se veía. Entonces, todas las cosas están siendo profetizadas. Entonces, quedamos creo que en el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Estos falsos están diciendo, mira, de que están anunciando lo que están anunciando, todas las cosas siguen así. Quiere decir que no hay juicio, esa es mentira, que Él viene tampoco, creo que Dios dejó las cosas así, vivamos como queramos, porque a Dios no le importa, porque igual nos viene a salvar. Y esos son los temas que mucha gente y muchas iglesias están tocando en estos tiempos. Están hablando de mucho libertinaje, están hablando Dios te quiere como eres, Él no quiere que cambie porque tú nunca vas a poder cambiar. Entonces, ¿para qué la cruz? ¿Para qué tomar la cruz cada día? ¿Para qué el negarnos? Entonces son palabras infladas, son palabras vanas, pero lo que son cosas superficiales. Entonces, dice allí, prácticamente ellos sentían que lo profetizado para castigo en lo moral no iba a llegar nunca. Por eso decía, ¿cuál es su advenimiento? Todas las cosas desde aconteció, no va a haber juicio, no ha pasado juicio, todas las cosas siguen normal. Por eso, porque ellos profetizan y hablaban de esa manera, porque vivían para sí mismos, porque querían vivir en su inmoralidad. Entonces, y no solamente quieren vivir en su inmoralidad, sino también quieren vivir a su vez tranquilo y que solamente hablar de prosperidad. Y por eso que la palabra en las cartas de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud así como prospera tu alma. El alma tiene que producir cambios, tiene que producir, como se dice, transformación. Versículo 5, estamos leyendo el capítulo 3. Entonces Pedro ahí prácticamente refuta diciendo, esto ignoran voluntariamente. Son ignorantes, pero voluntariamente. Porque la herejía, el problema no era en lo intelectual, el problema era en lo moral, en el libertinaje. No en lo intelectual, sino en lo moral. Entonces, la vida que la persona empieza a justificar es su herejía. Por eso muchas veces podemos ver altares, lamentablemente corrompidos, producto que la vida que están viviendo inmoral lo tratan de justificar. Muchas veces podemos ver en estos tiempos, no sé si algunos de ustedes han oído, pero dice, mira, este mensaje no es para religiosos. Y entonces cuando tú tratas de reprender, ya te dicen directo, no es para ti porque eres un religioso. Si tú dices algo contrario, ya te cierran la boca, bueno, pretenden cerrar la boca porque dicen, eres religioso. Ah, no, este es dogmático. Ah, no, este es, y este es, y este. Y entonces con eso van aplacando su inmoralidad. Podemos ver mucho libertinaje en estos tiempos, podemos ver personas que están moralidades de altar. Vamos al verso 6, que dice lo siguiente, esto ignora verdaderamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Como dice la palabra en el libro de Hebreos 11, por fe entendemos haber estado constituido el universo con la palabra de Dios, por fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando Pedro está hablando que estos ignoran, ¿y qué están ignorando ellos?
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Están ignorando muchas cosas que Pedro la está resaltando. Ellos están ignorando que las cosas que Dios determinó, acaso por la palabra, si esto fue constituido y su palabra prela y su palabra dice que permanece para siempre. Entonces, el dato curioso que viene aquí, y creo que más adelante vamos a buscar la manera de hablar esto, pero el dato curioso leyendo este pasaje dice allí, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6 dice, por el cual el mundo de entonces pereció, anegado de agua. Entonces, Pedro en su carta, en el capítulo 3, pero del primer libro, habla de algo que dice, y el bautizo que ahora nos salva, pero no quita el pecado, sino nos crea una expectación de conciencia. Pedro habla en su primera carta del bautismo y en este capítulo, en este libro, en el segundo libro, 3:6, habla también de bautizo. Pero algo importante que quiero reseñar y no quiero quedarme aquí porque tendría que ampliar un poco el panorama. Solo le dejo, como dice nuestro hermano muchas veces, le dejo eso ahí, le dejo ese chicharrón. Le voy a decir algo. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿Qué significa eso? Una de las cosas que podemos ver en el libro de Génesis 7:11, donde dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que llama la curiosidad en este dato curioso? Que Pedro asoma cosas que habla de la eternidad, que la tierra aún subsistió por el agua, pero cuando se crearon los cielos y la tierra, toda la tierra estaba negada de agua. Y una de las cosas, ¿por qué la tierra estaba negada de agua? Porque Dios la destruyó por agua. Y entonces muchas personas se ahogaron. Pero dice la palabra en el Génesis 11 que él establecería un nuevo pacto cuando Noé. Y dice, y no exterminaré ya más con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, una de las maneras para Dios destruir la tierra era a través del diluvio. A través de que cayó un ciclón, un tsunami, cayó una tormenta, un tornado, una vaguada, pero jamás va a caer un diluvio. El hecho que nosotros veamos que en alguna parte está lloviendo y no para, mira este fin de mundo, no, porque Dios determinó que una tormenta no va a acabar el mundo, simplemente un diluvio, pero Él determinó en ese pacto que no acabaría más la tierra con agua. Pero ¿por qué no iba a acabar la tierra con agua? Pero ¿por qué la tierra dice, y no exterminaré ya más con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra? Entonces, en el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para las mismas palabras. ¿Qué quiero decir con el bautizo? La única manera que Dios, para poder hacer justicia en aquella oportunidad, cuando Noé, que dice que la maldad subió y dijo construye 120 años construyendo el arca y todos fueron salvos por agua, solamente 8, que fue la familia de Noé. Pero ¿por qué hablar este tema del bautizo? Que es una curiosidad que después lo estaremos tocando en otro segmento, en otra oportunidad para concretar este libro, pero quiero hablar del bautizo en el sentido, porque él dice, por el cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. El mundo, la única manera que Dios hace justicia es cuando el mundo perece anegado de agua. Por eso el bautizo es zambullirse, porque en ese momento uno en Cristo está muerto, sepultado y resucitado. Por eso cuando nos sumergimos, para el Señor ya morimos. Y empieza una nueva regeneración. Por eso que dice la palabra en sus cartas, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El agua representa cuando estamos debajo de ella, bautizo. Y uno dice, pero ¿cuándo, en qué momento Moisés bautizó a esos hebreos cuando salieron? Pero las cartas en el Nuevo dicen claramente que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todo lo que está bajo el agua para Dios ya está muerto y comienza una justicia. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Juan, le dice, pero Juan le dice, Señor, pero tú tienes que venir a mí. Yo quiero ir a ti, tú deberías. Y Jesús le dije, deja para que se cumpla toda justicia. Porque había una justicia, porque la paga del pecado es muerte. Cuando uno se bautiza, ya uno para el Señor ha sido justificado también. Por eso dice que el bautismo es para perdón de pecado. Vamos al verso 7, que de eso quería, me disculpan que me haya abierto un poquitico del tema, pero es un dato curioso que vi lo que estábamos leyendo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por las mismas palabras. Cuando dice por las mismas palabras, ¿qué significa? Que si Dios no va a destruir más la tierra por agua, pero va a haber una destrucción por fuego, porque la misma palabra lo señala, como los días de Sodoma y Gomorra. Y entonces cuando hablamos que por la misma palabra, dice el apóstol Pedro, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, lo que existe ahora guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces hay una manera con que dice, y el que no se halló, fue hallado fue echado al lago que arde con fuego y azufre. Estamos hablando de cómo van a venir esos postreros tiempos. Así que por medio de esta palabra que estamos leyendo en el versículo 7, y creo que me quedan, sin más, 10 minutos, creo que me quedan 10 minutos, me hace la señal, o 5 minutos. Entonces, de lo que venimos hablando del versículo 7, vamos al 8, donde dice, mas, oh amado, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Que no ignoremos eso, porque muchas veces nosotros dice que Él no lo tiene por tardanza, pero para el Señor un día nuestro, que es un día humano, del reloj humano, el crono de nosotros, en la eternidad, un día para el Señor puede ser 1000 años, y no se puede facturar de esa manera, porque en la eternidad no hay tiempo y no hay espacio. Por eso que hace un cálculo, y hay muchos matemáticos que dicen, bueno, entonces en la eternidad mide esto. No, es como para dar una apreciación. Entonces dice en el verso 9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La pregunta, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el punto está que el ladrón no viene cuando las personas están con las luces prendidas y están ahí en plena sala. El ladrón viene cuando la gente duerme. Quiere decir que esa venida va a ser en medio de una noche, en medio, no sé si de una tribulación, de una oscuridad, pero como ladrón en la noche vendrá el Señor y bueno, como dice la palabra allí nuevamente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y cuando dice todas las cosas, cielo y tierra pasarán, todos los elementos que están ahí van a ser quemados por fuego. Entonces, si todas estas cosas han de ser deshechas, por eso resalta Pedro, cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Eso es importante y lo resalta. Por eso la importancia que nosotros tenemos, porque dice que si aún los escogidos serán engañados, necesitamos estar velando. ¿Por qué motivo? Porque no sabemos en medio de que quién puede ser lo falso y pueden haber doctrinas. Lamentamos muchas veces que hay personas que están yendo, le comentaba a nuestro hermano que fui a un lugar donde una persona como creyente está como a la merced de un liderazgo, y en medio de ese liderazgo la persona, cuando yo entré al local donde labora y donde trabaja, estaba escuchando música, pero que no era nada cristiana y tampoco nada romántica, sino una música que lamentablemente trae lo que arrastra la concupiscencia. Entonces me extraño porque le digo, ¿qué tipo de música? ¿A ti como que te agrada la música? Sí, yo soy amante de la música porque Dios es el Dios de la música. Él no la inventó el diablo, esa la inventó Dios. Entonces le digo, bueno, pero ¿por qué no oyes rock satánico? No, bueno, tampoco tan exagerado, no, pero de repente hay cosas que se pueden oír. Entonces, porque mi líder me ha dicho que no tengo problema de escuchar ese tipo de música, porque también yo tengo un alma en la cual tengo que alimentarla sentimentalmente. Entonces, vemos qué tipo de liderazgo le está dando base o fundamento a algunas personas que lamentablemente están siendo desviadas el verdadero. Sentimos que el evangelio tiene que ser radical. No estoy diciendo que seamos radicales en el sentido religioso, pero necesitamos tener los parámetros y los semáforos correspondientes. Entonces, dice, esperando y apresurando la venida del Dios el Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros
Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Está hablando de que van a haber cosas que se van a incendiar y los hijos de perdición van a ser lanzados allí, pero nosotros, le está hablando a una población, le está hablando a unos escogidos, le están hablando para que no pierdan la esperanza, le está hablando para que no se dejen tergiversar en relación a las doctrinas, y le dice, pero nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Por lo cual, oh amado, estando espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor, ya él va cerrando su carta, dice, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso que a Pablo hay que sintonizarlo bien en las cosas del Espíritu y decirle, Dios, trae revelación en los misterios que habla Pablo, porque Pablo dice, quiero hablarles otro misterio. Pablo hablaba muchos misterios. Pablo tenía una revelación tremenda y por eso era que le tenía un aguijón en la carne y por eso tenía alguien que lo abofeteaba para que no pudiera enaltecerse. Pero dice allí, los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Cierran el versículo 18 diciendo, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Y culmina con un pasaje, con un escrito, dice, hasta el día de la eternidad. Hay un día que va a ser eterno. Y por eso mucha gente habla que si es el séptimo día, porque dice que donde él entró, el Señor entró en su reposo. Y cuando en aquel día, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pongo, ven y entra al reposo de tu Señor. Así que damos gracias por este pasaje que hemos estado leyendo en la segunda carta y quiero que levantemos una oración porque obviamente hay cosas que se están levantando mucho en estos tiempos y necesitamos como garantes, como guardianes, como atalaya, hablar verdades, cada uno, como dice la palabra, cada quien con su hermano. ¿Ven? Oremos para que seamos guiados, para no caer con aquellos falsos profetas y aquellos falsos maestros. Porque dice que son nubes sin agua y como Judas determinó claramente que son nubes sin agua que son llevados por aquí y por allá. A veces podemos ver que muchas veces patrocinamos falsos profetas, falsos maestros, y lo estamos promocionando y llevando de aquí para allá y eso debemos tener cuidado porque entonces se están llevando y están metiendo herejías y doctrinas. Tenemos que velar, como dice la palabra, que estemos velando en todo tiempo orando. Oremos para que no seamos engañados ni tampoco no hayamos sido nosotros engañados siendo aún los escogidos. Porque en esta tabla, como se dice, en ese trampolín necesitamos estar velando. Quiero que levantemos una oración en esta noche. Padre, queremos darte gracias en esta noche, orando por la bendición de haber hablado, Señor, de esta segunda carta. En resumen, agradecer por el pensamiento que estuvo, Señor, depositado en la mente del apóstol Pedro, Señor, con gran advertencia. Te pedimos en este momento, Padre amado, pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, que aquellos falsos que dicen que la venida de Cristo no viene, Señor, que ni su venida, ni su muerte, ni su resurrección existió. Pedimos en este momento porque sabemos que el mismo Jesús en la cena del Señor dijo claramente que el que comiera de ti y bebiera de ti, tu muerte estaba anunciando hasta que tú vengas. Tú hablaste de venir y aún aquellos dos varones que dice tu palabra en el libro de los Hechos, Señor, que dos varones con vestiduras blancas, Señor, dijeron claramente, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Porque este mismo Jesús que haber sido y haber visto que fue tomado de ustedes al cielo,
vendrá así tal cual como lo habéis visto ir al cielo. Señor, te damos gracias, Padre, porque necesitamos predicar, Señor, esa senda antigua, como aquellos cristianos que decían, Maranata, Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Señor, esa es la esperanza, tú eres la esperanza. Oramos, Señor, dándote gracias, Padre, y que podamos nosotros, Señor, ser propagadores, Señor, de tu venida, Señor. Entender, Señor, que la sociedad, el mundo se está contaminando. Señor, hay herejías, Señor, hay falsos, Señor, que están saliendo, Señor, falsos mensajes, Señor, Padre, producto, Señor, de la ignorancia, pero te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret por ese remanente. Oramos, Padre, para que tu bendición en esta noche sea impartida y te pedimos, Señor, como guardianes de tu palabra, Señor, que podamos velar, Señor, para que aún nosotros, si somos los escogidos, no caigamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tengamos esa actitud de velar, de orar, de ayunar, Señor, de buscar intimidad, de buscar respuestas, Señor, de no desprendernos de tu palabra, Señor, de no tanto oír, Señor, mensaje, Señor amado, sino buscar, Señor, la palabra verdadera, la palabra profética, Señor, a través de tu espíritu, Señor. Ayúdanos a velar, Señor, velando, Señor, con tu palabra escrita. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga. Amén.